compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a toda la gerencia de la empresa. Mira, yo me puse a revisar todo lo que la propuesta que ha hecho el presidente de la República en torno a la visión que él tiene sobre el tipo de país que quiere en los próximos años, los próximos 12 años. Dentro de esa propuesta está obviamente el tema de la reforma política, a los partidos políticos. Yo sé de lo que digo, que independientemente de la posición que pueda tener un partido, yo sé de lo que digo, que ningún partido político y ningún sector social puede quedarse aislado de los temas de debate nacional. La población dominicana tiene que saber cuál es la posición que tiene el partido X o el partido Y de oposición. Independientemente de que esa posición pueda coincidir o no coincidir en un momento determinado con el proponente, en este caso, el partido de gobierno. Porque si de repente usted se queda aislado de los debates, entonces usted no va a tener autoridad moral para asumir posiciones críticas a la aplicación de esa política pública que se inician en marcha en función de esas reformas. Entonces yo creo que primero no se pueden quedar aislados. Yo creo que ya los partidos políticos, como el presidente de la República, ha colocado sobre la mesa una serie de debates, una serie de temas que ameritan un debate nacional. Yo creo que es pertinente que en estos momentos tanto el Partido de la Liberación Dominicana como el Partido Fuerza del Pueblo y todas las organizaciones políticas y sociales comiencen a trabajar posibles propuestas o contrapropuestas o respuestas y posiciones públicas frente a cada uno de esos posicionamientos que ha venido asumiendo el gobierno. Por eso digo que aislarse de los debates no es sano ni es inteligente. Sé que los partidos de oposición, una vez concluidos los procesos electorales, pasan por un proceso interno de reposición, de reconstrucción, de reorganización, de reflexión, de evaluación, todo lo que usted quiera. Ahora, ese proceso interno que están viviendo los partidos de oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, no puede aislarlo de los debates, porque para eso están las secretarías o el secretariado técnico de cada organización política para que esos técnicos comiencen a trabajar. ¿Y qué yo digo? ¿Cuáles son los debates que se están planteando en términos de la reforma constitucional? El presidente dijo, bueno, yo necesito en estos momentos mi prioridad de la reforma. Yo creo que ya es hora de que el Partido de la Liberación Dominicana comience a construir una respuesta en torno a la propuesta del presidente. Pero una respuesta que sea sobre la base de una reflexión, una respuesta no política, no una respuesta política simplemente, sino no una respuesta a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con esto y esto y estos puntos, o no estoy de acuerdo con esto y esto y estos puntos. Y explicar las razones por las cuales entiende que no está de acuerdo. Como le decía yo a nuestro querido amigo Eddie Olivares, el tema no está en que si se modifica o no se modifique la reforma. El debate que han organizado de manera espontánea los partidos políticos alrededor de la propuesta de la reforma constitucional del presidente gira en torno a las motivaciones del presidente. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones del presidente? Primero, que quiere un ministerio público independiente. Y segundo, que quiere colocar un candado a la Constitución para petrificar la posibilidad de que cualquier mandatario pueda en un momento determinado tomar, reelegirse o no reelegirse. Eso amerita una respuesta política. Si usted está de acuerdo, fije una posición y diga, estamos de acuerdo con lo que plantea el presidente. Si no está de acuerdo, usted tiene que decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esta modificación constitucional porque entiendo de que la Constitución en sí misma tiene un candado. Y que nosotros sí podríamos reforzar el candado constitucional cuando establece 2 periodos y nunca jamás, con la aprobación de la ley de referendo, que permita que ese debate de una reelección o una posible reelección presidencial vaya a un referendo y que ese referendo entonces ordene o habilite a ese mandatario para reelegirse en un momento determinado.
Y tú dirías, bueno, pero es que el referendo puede ser manipulable. Sí, pero si hay la voluntad política no es manipulable, porque lo que usted tiene que decir que para que se haga ese referéndum tiene que participar el 70% de los inscritos en el padrón electoral, por ejemplo. O que participe el 50% del padrón de los inscritos. Y si nosotros tenemos un padrón de 8 millones de dominicanos, para que ese referéndum se haga y sea viable, tendrían que participar, por ejemplo, 4 millones de dominicanos. Y que de esos 4 millones de dominicanos, entonces, el que cojan la mayoría del 50% más uno. Y eso te agarra y te garantiza un candado que jamás en la vida tú vas a poder quitar, porque ningún mandatario se va a aventurar a meterse en un referéndum en medio de un proceso reeleccionista, porque corre el riesgo de perder el referéndum y de paso llevarse el gobierno 2 años antes. Y nadie, ningún mandatario, correría el riesgo un año antes de involucrarse en un referéndum para una reforma constitucional. Porque sabe que el referéndum lo que va a dividir el país entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, con el riesgo de que el mismo referéndum se lo lleve por delante y no termine su periodo gubernamental. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el debate. El debate no es oponerse por oponerse. ¿Tenemos el tema de la modificación de la ley de los partidos políticos? Yo creo que sí. Hay que trabajar eso. Porque está demostrado que esa ley nadie la cumple. Nadie cumple esa ley. ¿Por qué nadie cumple esa ley? Sencillo, porque son los propios actores políticos los que hacen las leyes y dejan una serie de atajos para el incumplimiento de la ley. Y si usted tiene al Congreso Nacional, que por demás es el Congreso compuesto por políticos, y usted está poniendo a ese Congreso a regularse a sí mismo, obviamente entonces que los congresistas, independientemente de la ley que puedan aprobar o no, siempre van a dejar atajos que le permitan beneficiarse de su propia ley. Y el mejor ejemplo es el tema del método de Hong. Esa fue con las reglas de juego que trabajamos. Pero usted tiene, por ejemplo, candidatos como el caso de Priscila en Nagua, que saca 11.900 votos, la segunda más votada a nivel nacional, pero no puede ser diputada. Ahora, ¿quién la sustituye a ella? Una candidata que gana esa curul con 2.400 votos. Y el caso de Pedro Jiménez en la circunscripción, y el de José Horacio en la circunscripción 2, y el de José Horacio en la circunscripción 1 es emblemático. Estamos hablando que entre esos 3 candidatos a diputados reúnen aproximadamente más de 35.000 votos, 40.000 votos, 40.000 dominicanos, que representa prácticamente el 1% de la votación a nivel nacional, lo querían a ellos como sus representantes. Ese 1% ya no tiene representante. No tiene, porque yo te escojo a ti como mi representante. Recuérdate que el voto es uninominal. Y cuando yo voto por ti por diputado, no puedo votar por otro. Cuando yo voto por ti por diputado, te estoy eligiendo a ti como mi representante. No, yo sé que es preferencia. Lo que dice Rosendo es que igual tiene representantes geográficos. Igual lo tiene. Lo que no tiene es representante político. Pero el que ganó te representa. No tiene el que él prefería, pero sí tiene un representante. Lo que ocurre es que yo puedo votarte a ti por un diputado de un partido, te puedo votar por el senador de un partido, te puedo votar por el alcalde de un partido, te puedo votar por el regidor de un partido. Por eso que el voto es uninominal. Entonces, cuando yo como ciudadano... No, pero es uninominal el senador. Correcto, de acuerdo. Sí. Corrección aceptada. Ahora, cuando yo marco la boleta y marco a Rosendo Tavares, es mi diputado que estoy marcando. Pero tú tienes que saber que tú estás votando dentro del marco de una competencia en la que el tuyo necesariamente no va a ganar. No, pero lo que hoy razona Rosendo tiene sentido. Lo que razona Felipe, caramba, es duro explicarle, no deja de ser duro explicarle a una gente cuyo candidato sacó 16.000 votos porque perdió y otro que sacó 5.000 entró. Con todo y que el método Hong yo lo acepte como la regla de juego. Correcto. Es la regla. No, pero por ejemplo, la misma jurisdicción, en Nagua. Y ahí ha fallado la política, que es lo que está Felipe, pienso, el espíritu de su comentario. La política dominicana ha fallado en su la alfabetización de nosotros, de muchos de los ciudadanos. Es decirle, ok, ¿por qué esa regla de juego?
¿Por qué conviene? Por ¿Por qué la mantenemos? ¿Cuál es la ventaja de tenerla o de no tenerla? Que de hecho tiene una explicación matemática. Ahora, ¿estamos satisfechos con ella? Algunos no. Ahora, los partidos salen beneficiados del método de Home, porque en el caso de María Trinidad Sánchez, donde tú mencionas a Priscila, hay una persona, aspirante a diputado, que sacó 2,000 y pico de votos. 2.400. Y salió siendo diputada. Carajo. Y Priscila con 11,000 y pico salió, se quedó fuera. Priscila sacó casi 11.900 votos. Y quedó fuera. Esos 11.000 votos, ¿cuál es el porcentaje que te representa? Que fue el partido, no fue, no es individual. O el caso de José Horacio. ¿Y la que ganó de qué partido? Del PRM. Pero cuando La del PRM también. Sí. Pasó igual que en Moca. Claro, pero el yo me método de Home, el cuarto candidato que mayor cantidad de votos sacó. Era de ellos mismos. Pasa casi en todas partes. Yo me refiero, por ejemplo, al caso. En las películas. ¿Qué representa en términos porcentuales en Nagua? 12.000 votos. En Nagua. Todos los votos del mundo. Estamos hablando más del 20%. Una alcaldía. Estamos hablando, Todo señores, lo más del 20%. Eso es una alcaldía, un municipio. De buen tamaño. En un municipio no. De buen tamaño. De buen tamaño. Esos son varias alcaldías. Entonces, Esos son varias alcaldías. a eso es que me refiero en términos de diputación del voto de la provincia. ¿Qué te representa? ¿Cuántos votos representa? Esto está hablando cerca del 20%, de un 20%, 15, 18% de la población de Nagua que decidió votar por ella. Pero ese segmento que decidió votar por ella no tiene representante. Entonces yo creo que nosotros tenemos que trabajar en esa orientación para que todo ese tipo de temas se debate en el marco de un escenario democrático, pero que cada quien haga sus aportes.